Como segundo punto, también nos gustaría llegar a acuerdos más democráticos en cuanto al uso de los talleres y los espacios de la escuela. Y en tercer término, también teníamos mucha inquietud en cuanto a las acciones de nuestro difusor cultural, Juan José Soto, como que eso también despertó como muchas inquietudes en la comunidad. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, y para fomentar un diálogo más ágil y para poder tratar los temas que corresponden a este día de diálogo. La idea es que por participante tengamos máximo 5 minutos para agilizar el diálogo, y también que sea como equitativo entre las participaciones de los alumnos y la participación en este caso de la directora. Y bueno, pues yo creo que vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Sí? Oye, pero o sea, son muchos temas a tratar, ¿le dieron la hoja? ¿Me podemos quitar esta? Sí. No sería bien también. De lo que acordamos ayer. Oye, también Menciona lo del presupuesto. Pero más bien que ustedes eran como para la primera sesión, para poder abarcar estos temas de forma más clara, con mayor orden. Cuidado. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno verlos a todos aquí. Espero que se vayan sumando. Quiero decirles, antes que nada, he leído algunas de las cosas. No soy muy afecta a meterme a las redes, por toda una serie de cosas que les voy a platicar. Pero a mí me da mucho gusto que estemos reunidos aquí y que yo pueda estar en diálogo con ustedes. En realidad, no veo a Lina, pero estuve solicitando una cita con ustedes desde noviembre, principios de enero, para que yo me pudiera acercar con ustedes. Es una cita que no se ha dado hasta ahorita, cosa que celebro, o sea, celebro que estén aquí, celebro que nos estemos interesando por la escuela, pero sí es importante para mí que sepan que estuve con la sociedad de alumnos o con lo que en ese momento se me presentó como la sociedad de alumnos, tratando de invitarlos a que tuvieran mesas de diálogo. O sea, yo creo que a partir de aquí las mesas de diálogo tienen que ser constantes y sí tenemos que ver con ustedes algunas cuestiones, explicarle por qué otras no, y tratar de llegar a ciertos acuerdos para que ustedes se sientan tranquilos y cómodos en la escuela. Dentro de las cosas que yo pude ver, antes de que empiecen a hacerme las preguntas, sí es importante varias cosas que hemos hecho. Apenas son 3 meses de la gestión que inicié, y bueno, ahorita hemos hecho toda una serie de modificaciones que bien necesito explicarles, y necesito sobre todo que tengamos canales de comunicación para que esos canales de comunicación sean claros. Uno de los principales canales de comunicación que ustedes tienen como comunidad estudiantil conmigo y con toda la parte de la dirección es uno que es el principal. La conformación del Consejo Académico. La conformación del Consejo Académico es una conformación que se hizo, es un órgano colegiado el más importante de la escuela. Tiene representación de administrativos, representación de docentes, representación de alumnos. Y los alumnos que entran ahí entran por voto de ustedes. Y eso implica que ellos los representan a ustedes. ¿Eso qué implicaciones tiene? Tanto el alumnado con ciertas problemáticas se acercan a los consejeros académicos, que son alumnos, les dicen cuáles son sus inquietudes y estas se generan en este particular órgano colegiado. Este órgano colegiado es un órgano que es consultivo. Durante todas las administraciones anteriores, a excepción de la de Carla Ripping, este órgano ha sido consultivo y no facultativo. ¿Qué diferencia hay entre un órgano consultivo y un facultativo? La diferencia es que un órgano consultivo permite establecer entre diversos frentes, entre la diversa comunidad de la escuela, porque la comunidad de la escuela no solamente es la comunidad estudiantil, sino la comunidad somos todos, somos administrativos, somos intendencias, somos vigilancia, no hay policías, es vigilancia. Todos ellos, de alguna manera, forman parte de esta comunidad y están representados. Ahora, eso es importante porque cuando se mete cada una de las cuestiones al consejo, se dan opciones, se habilita la discusión y se toman a cabo ciertas decisiones que son colegiadas, es decir, consensadas entre todos los órganos representantes. Por lo tanto, tanto los consejeros alumnos tienen la obligación de ir con la comunidad a decirles lo que se trató en el consejo.
En el consejo nunca se ha dado para nada una situación de esto no se puede decir. Eso nunca se ha dado en ningún consejo. En los consejos anteriores a Carla Ripi siempre había sido solamente consultivo. No se tomaba para nada el consenso de todo el consejo. A partir de Carla y en consecuencia conmigo, ¿no? Yo tengo también esa política, a mí me parece que sí se tiene que establecer cierto rasgo de horizontalidad. ¿Qué quiere decir? Que yo las decisiones y las propuestas que tengo, las tengo que mandar al consejo, porque pasa por todos los órganos colegiados, y una vez que pasa por todos los órganos colegiados, se va al consejo, y el consejo empieza a votar, empieza a cuestionar, se le responde, y se hace una minuta. Esa minuta, todos tienen acceso a ella, porque esa minuta siempre está pegada en todos estos lugares. Por una cuestión institucional, la minuta tiene que pegarse en toda la escuela para que ustedes la puedan leer. Pero ustedes, todas las minutas son públicas al interior de la escuela y todas la pueden leer y ahí pueden consultar, y si hay toda una serie de inquietudes frente a esas minutas, entonces ustedes en representación, es decir, con los consejeros representantes de los alumnos, van a consejo y tratan estas problemáticas. ¿Por qué se hacen los órganos colegiados? Porque precisamente un órgano colegiado permite la representatividad de todos los frentes, y eso es importante. La representatividad quiere decir que todas las voces se escuchan, y en ese sentido es importante que sepan de qué se trata el consejo, y que el consejo no es para nada que quiera convencer, ni alienar, ni nada. Se trata exclusivamente de que el consejo pone a discusión en la mesa con una serie de personas por las que votan los maestros, por las que votan los alumnos, y están los administrativos que representan a las diferentes perfiles que representa la comunidad en general. En ese sentido, sí es muy importante que ustedes activen, o sea, se enteren de esto, porque es importante que activen sobre todo el consejo. Es decir, los alumnos consejeros que están adentro, ustedes votaron por ellos, y eso implica que ellos los representan, y que toda la información que está en el consejo, toda la información es responsabilidad de los consejeros, alumnos, así como de los consejeros maestros, hacer saber a la comunidad. Se han llegado a diversos acuerdos, precisamente para que no hayan ni rumores, ni malas interpretaciones de nada. Se firma una minuta, y todos los consejeros, incluidos los alumnos, firman la minuta. ¿Y eso qué significa? Que todos están de acuerdo con lo que se esboza en esa minuta. Entonces, ese es un primer canal de información, ese es un canal que ustedes deben de tener claro, ¿no? También los de primer semestre, los que pueden entrar, deben de tener claro esa minuta, porque esa minuta, de alguna manera, permite esbozar, o más bien, ahí se esbozan las inquietudes y las resoluciones que ahí llegamos. Cuando yo presento una propuesta al consejo, la propuesta argumentada, fundamentada, hay un cuestionamiento que se hace al interior del consejo, se responde y se hace una votación. El consejo en otras administraciones no ha sido a votación, porque pudiera ser que el director en cuestión llegara y dijera, esta es mi propuesta, se las presento. A mí me parece importante tener dos políticas que se establecieron con Carla. La primera es una política de puertas abiertas de la dirección. ¿Qué significa las puertas abiertas? Cualquier persona con problemáticas o con inquietudes puede llegar y decir, necesito audiencia. Y eso no necesitan cita, no necesitan nada, necesitan llegar a la dirección y saber qué está pasando, por un lado. Y por el otro lado, el consejo, estamos tratando de seguir con esta política de que sea por consenso y que sea mucho más horizontal. ¿Para qué? Para que esté la representación de los maestros, de los administrativos y de los alumnos, tratando de ver cuáles son las mejores opciones para la escuela, ¿sí? Eso es importante, porque a mí me parece que sobre todo nosotros tenemos o debemos tener una conciencia de comunidad. La comunidad es más amplia. La comunidad no solamente son los maestros, ni directores, ni alumnos. La comunidad son todas las personas que están día a día con nosotros. Y sí, efectivamente necesitamos canales que nos permitan o que nos aseguren que ustedes no van a estar de pronto con ciertas ideas y que de pronto no haya una plenaria de alumnos, que no pueda yo bajar al patio, que no podamos tener este feedback o esta retroalimentación para tratar de dar seguimiento a todas las inquietudes que todos ustedes tienen, ¿no? Eso es importante. Piensen muy bien en el consejo académico, porque el consejo académico es la facultad que ustedes tienen de tener representación en decisiones primordiales de la escuela, ¿no? Con eso quería empezar. Y es importante para mí que sepan que
a ver, yo no tengo ninguna intención ni de esconderme, quiero hablar con ustedes, estoy pidiendo cita desde noviembre con la Consociedad de Alumnos y apenas ahorita fue una iniciativa de decir, bueno, como no me la dan, pues les voy a escribir a todos y decirles, por favor, necesito que estén aquí en el patio, y lo cité en este momento. Pero sí es importante que ustedes sepan que pueden entrar a la dirección, que puede haber política de puertas abiertas y que tengan en cuenta cuáles son los órganos colegiados que esta escuela tiene para poder dialogar. ¿Sí? Eso es lo primero que quería decir, ¿no? ¿A quién se lo doy? ¿Dónde me pongo? Empieza la ronda de preguntas. Bueno, retomando como el primer tema al que habíamos como decidido enfocar esta sesión, era en cuanto al examen Ceneval. Hicimos una serie de preguntas que sacamos posteriores a la mesa de diálogo. Y bueno, inicio con la primera pregunta. Es, ¿por qué no hubo un diálogo informativo con la comunidad respecto a los cambios del proceso de admisión en el ciclo 2018-2019 y a los procesos posteriores? ¿A los procesos posteriores? Bueno, así es la pregunta. ¿Pero cómo los procesos posteriores? Bueno, yo creo que es más que nada, ¿por qué no hubo un diálogo con respecto a este proceso? Bueno, a ver, los que no son de primer semestre, los que son de anteriores semestres, ¿quiénes son? Una pregunta. Todos los que son anteriores semestres. En los semestres anteriores o en la gestión anterior, ¿se hizo conversaciones sobre el proceso de admisión? Nunca se ha hecho. Les voy a decir una cosa, los procesos de admisión, así como los procesos de titulación, como todos los procesos académicos, competen a la academia. Competen a la academia. Es nuestra obligación informarlos, sí, a partir de las minutas del consejo. Pero la competencia académica de la escuela es competencia de los académicos y de las iniciativas que se tomen por parte de la dirección o de otros docentes que puedan tener iniciativas que puedan ser valiosas y se bajan a todos los órganos colegiados. No hay para nada una directriz o una intención como directora de que esto se haga y entonces todos los órganos colegiados lo cumplen. No, eso se discute con los órganos colegiados. Cuando se habla de un órgano colegiado, se está hablando de una serie de docentes que quieren participar en esa comisión y que discuten cuáles son los pros, cuáles son los contras, toda vez que se evalúan los procesos, toda vez que hay diagnósticos de esos procesos y toda vez que tratamos de ver cuáles serían las mejores opciones para llevar a cabo las decisiones académicas. Las decisiones académicas nunca se han consultado con la comunidad estudiantil, porque nosotros somos responsables de su formación académica. ¿Me explico? Nosotros somos los responsables, nosotros somos los que decidimos la malla curricular, nosotros somos los que decidimos los contenidos de cada plan de estudios, nosotros es los que hacemos el diagnóstico, los que vemos qué problemáticas hay, qué sucede, por ejemplo, en un proceso de admisión. Todos los procesos de admisión cambian año con año, nunca son iguales, no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque se han encontrado muchas anomalías y porque finalmente si solamente hubiera un examen único, eso no pasa ni en la UNAM, ni en el IPN, ni en la UAM, ni en ninguna universidad pública. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados, somos sus maestros que nos encargamos de tratar de diagnosticar cuáles son las mejores opciones que se tienen y brindarles a ustedes la formación necesaria y las herramientas que podrían de alguna manera mejorar los procesos. Y mejorar los procesos tiene muchísimas implicaciones. Con respecto al examen Ceneval, ¿no? Bueno, no sé si me quieres hacer una pregunta, no sé si contesté esta, pero sí, para mí sí es importante decirles, a ver, no ha habido un solo semestre en octavo, o sea, cuando inicia el proceso de admisión, que se haya consultado con los alumnos en la historia de la escuela. Nunca. Porque son procesos académicos. Y los procesos académicos tienen que confiar en que los procesos académicos lo hacen una serie de profesores que de alguna manera están tratando de ver qué funciona y qué no funciona. Ahora, ¿quieren que nos vayamos ya explicando el proceso de Ceneval? ¿Quieren que nos vayamos explicando ya el proceso de Ceneval? Miren, el proceso de Ceneval, fíjense, han habido muchos comentarios tremendos sobre el Ceneval, ¿no? El Ceneval es, por principio, un dispositivo de la educación pública.
El Ceneval tiene una historia que es muy interesante. De hecho, el Ceneval, lejos de cualquier idea neoliberal o meritoria que se presente, el Ceneval es un dispositivo para las escuelas públicas que busca tener estrategias para poder evaluar. Ceneval es un sistema de evaluación nacional de la educación pública. ¿Y qué significa eso? Que la educación de alguna manera necesita tomar en cuenta todos los fenómenos sociales que ocurren. Les voy a poner un ejemplo muy fundamental de Ceneval. Ceneval llegó a un acuerdo con todas las universidades para presentar el examen 286. El examen 286 tiene como finalidad que aquellas personas que por cuestiones socioeconómicas, personales o incluso de educación alternativa, es decir, que sean autodidactas, puedan con ese examen tener un certificado que te va a permitir entrar a cualquier universidad. El Ceneval, lejos de ser meritorio, lejos de tener una cuestión elitista, lo que tiene el Ceneval es que es un dispositivo donde el requerimiento es lo básico esencial del conocimiento para que tú puedas permitirte y puedas acceder a la educación pública, no privada. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Muchas personas que por cuestiones personales, socioeconómicas o por decisiones de vida decidieron no tener una educación preparatoriana de 3 años, si ellos son autodidactas pueden presentar el Ceneval y obtener un certificado, cosa que antes no se podía. Entonces, ¿qué sucede con el Ceneval? El Ceneval es un instrumento que nos va a permitir una evaluación que sea mucho más inclusiva y mucho más plural. ¿Por qué? En el sistema anterior que teníamos se arrojaban los folios. Los folios, todos ustedes pasaron por ese proceso. ¿A qué hora se levantaron todos para obtener un folio? ¿Y a qué hora se acabaron? Se acabaron a las 11 de la mañana. Se acabaron a las 11 de la mañana. Fíjense, ¿saben por qué se acaba? Porque resulta que tú te metes, estás adentro de la red. Si tú no tienes todo el papeleo, toda la información, el tiempo se te acaba y te tienes que volver a inscribir. Eso significa un folio más. El folio que ya utilizaste, ese se queda con tu nombre. Por lo tanto, hay alumnos que se inscribieron de 3 a 4 veces y le quitaron el lugar de 3 a 4 personas. Pero es un sistema que se tenía todos estos años. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense, hay personas, por ejemplo, nos llegaron casos de algunas localidades que decían, bueno, es que yo no tengo internet en mi casa, porque hay personas que no se pueden parar a las 6 de la mañana y tener internet en su casa. Y tenían que esperar a que se abriera el cibercafé. Y el cibercafé, todos sabemos que al interior de la República suele ser bastante lento, no tener las posibilidades de navegación, y entonces se quedaban sin lugar. Lo que va a hacer el Ceneval de alguna manera es que va a permitir que no se repitan números, va a ser un examen único. Fíjense, el examen único es una cuestión bien interesante. El examen único está de alguna manera estudiado porque implica que toda la educación pública debe de tener conocimientos esenciales, no los mejores, esenciales para acreditar y certificar el conocimiento de preparatoria. Ahora, esta es una licenciatura, no es una escuela de, ¿cómo se llaman? Hay otro tipo de escuelas en el INBA que son de iniciación artística. Las escuelas de iniciación artísticas aceptan desde personas de 13 años, 14 años hasta los 90 años. Tienen un trasfondo social. Esta es una licenciatura. Evidentemente, un requisito para entrar a esta licenciatura es que tengas certificación de preparatoria, ¿cierto? Tienes que entrar con este examen que de alguna manera está consensado con todas las instancias de la educación pública para permitir que se pueda ingresar. Tienen todo un modelo que nos va a permitir mejorar los procesos. Eso no significa menos trabajo para nosotros, ¿eh? Se van a abrir mucho más lugares, se van a abrir 1,250 fichas, y esas 1,250 fichas van a estar, CFIA rentó un lugar para que, pidió prestado un lugar para que eso, para que pudiéramos recibir, y los maestros vamos a estar ahí frente a ellos toda una jornada, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces no es menos trabajo. Esta decisión, primero, no se tomó para agilizar nuestro trabajo. No se tomó para nada con una decisión arbitraria y mucho menos en una cuestión, en esta idea neoliberal, meritoria, para nada.
Se trata más bien de pensar cuáles son todos los procesos que podrían ayudarnos a nosotros a mejorar, procesos que son de verdad tremendos. Ahora otra cosa, el examen que todos ustedes presentaron, el examen teórico, fíjense, se hacía y toda la parte de las secretarias de arriba lo calificaban. O sea, son instrumentos, o sea, la escuela de verdad necesita avanzar a toda una serie de dispositivos que logremos que esos procesos sean mucho más claros, se faciliten con instancias que ya permiten y que ya están funcionando de una manera que, aunque no lo crean, es mucho más plural y mucho más inclusiva. No van a dejar que se ganen espacios, o sea, que se repitan espacios, y sobre todo va a cuidar que sea un examen de conocimientos esenciales básicos, no meritorios. Y por otro lado, fíjense, a veces era una cuestión de suerte que tú tuvieras una ficha con el sistema anterior. Y con este sistema no se va a tratar de una cuestión de suerte, se va a tratar de una cuestión en donde tú vas a tener acceso en términos igualitarios para que puedas pasar ese examen. Y una vez que se pase ese examen, se va a lograr toda una serie de etapas que sean específicamente etapas de que nosotros podamos evaluar la vocación artística o el interés específico que tienen sobre formarse 4 años en una escuela de artes. ¿Me explico? Ahora, estos procesos, nunca antes había habido una reunión para decirle a todos los alumnos los procesos de admisión. Los procesos de admisión cambian año con año. ¿Por qué cambian año con año? Porque evidentemente hay un diagnóstico. O sea, tenemos que ver qué sucede con esos diagnósticos. No se trata de decisiones arbitrarias, se trata que la comisión de admisión, y la comisión de admisión es aquella que se reúne con maestros y administrativos que permite el diagnóstico y la evaluación de cada procedimiento. Cuando vemos qué está pasando con los procedimientos, por qué estamos teniendo cierta respuesta, por qué hay una queja social de por qué no tuve ficha, por qué se acabaron a las 11 de la mañana, por qué tal y tal cosa, pues evidentemente lo tenemos que tomar en cuenta y acudir a instancias que ya están funcionando para saber qué decisión podemos tomar. Se trata que al siguiente año podamos hacer una evaluación, porque en cuanto termine este proceso vamos a hacer una evaluación de todos estos procedimientos para ver si funcionaron, si no funcionaron, si fueron acordes a lo que la escuela espera, y evidentemente se hará una propuesta, pero cada año se cambian los exámenes de admisión, todos los años y cada año se cambia, siempre. Y es la primera vez que alguien está bajando a decirles cuál es este proceso de admisión. Ahora, ¿por qué los alumnos no pueden meterse en esta decisión? Porque no pueden ser juez y parte. Ustedes ya están en la escuela, ¿cierto? Ya pasaron su propio proceso de admisión. ¿Me explico? Entonces, en el momento en el que alguien se mete, o sea, ¿cuáles van a ser los criterios de los alumnos en ese sentido? O sea, las decisiones académicas son competencias de la escuela a la que ustedes se inscribieron. Están adentro de una escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y ustedes, si ustedes ven su reglamento, aquí bajo un paréntesis muy rápido, es importante que ustedes lean el reglamento. Cuando ustedes se meten a la escuela, ustedes firman un reglamento, una carta de aceptación a la escuela. Y esa carta viene que ustedes tienen por obligación que ver cuáles son los lineamientos reglamentados del INBA y aceptarlos, porque es la carta de aceptación que ustedes hacen al meterse a estas instancias. Y en esa lectura ustedes van a encontrar todos los parámetros y todas las reglas y todos los códigos de conducta, de aceptación del uso de talleres, de la aceptación del uso de todas las cosas que norma la escuela, porque es facultad de la escuela a sus 75 años normar y tener formas y estrategias académicas para garantizar su formación, porque los estamos formando a nivel licenciatura y estamos haciendo una especialización de grado, que es precisamente la licenciatura en artes visuales. Entonces, estas cosas desafortunadamente no pueden ser parte del alumnado, porque no se puede ser juez y parte. Muchos de sus amigos quieren entrar a la escuela, ¿cierto? Ustedes pasaron una vez un examen, quizás no se quedaron y tuvieron que intentar otro año y otro año. Bueno, pues todos esos años evidentemente se tienen que hacer renovaciones del examen. Han habido toda una serie de anomalías en los exámenes anteriores, toda una serie de anomalías de las que tampoco se han enterado, ¿no? Cuando uno habla de ser elitista, es una cuestión bastante delicada, decirlo en ese sentido, muy delicada.
Porque miren, por ejemplo, hubo un momento donde se detectaron carpetas idénticas, con ciertas imágenes, con cierto discurso, con ciertas citas idénticas. Y bueno, pues habían personas que cobraban por hacer esas carpetas, que no tenían nada que ver con la escuela. ¿Quién puede pagar esas carpetas? Y no eran baratas, ¿eh? El curso no era barato. Anomalías de ese estilo. Entonces, ahí sí que nos volvemos sectarios. Porque entonces, si alguien no puede pagar esa carpeta, si alguien no puede meterse ahí, entonces, ¿qué sucede? Entonces, yo creo que es fundamental y muy importante para ustedes que sepan que evidentemente hay decisiones académicas que son colegiadas. Y esas decisiones académicas que son colegiadas sí tienen que ver con la apuesta que nosotros estamos haciendo toda vez que nosotros evaluamos, que nosotros diagnosticamos y que nosotros hacemos un trabajo comprometido para revisar cuáles son estas estrategias y cómo lo hacemos. Y que evidentemente se tiene que informar. Ahora, eso no lo hemos dejado de hacer. Todas las cuestiones que se informan son cuestiones que de alguna manera aparecen en las minutas y las minutas están pegadas, son públicas. Tenemos que buscar mecanismos para que se enteren y para que estén tranquilos, porque nosotros vamos a estar trabajando de manera colegiada. Eso significa que no prima mi decisión, sino la decisión de toda una serie de maestros que tienen mucha trayectoria en la escuela y que de alguna manera van a cuestionar o a deliberar si estas decisiones son las que se deben de tomar. Ahora, en este sentido es importante que yo les diga, a mí me parece muy importante que todos los maestros concursen en estas comisiones. A mí me dio mucho gusto invitar al maestro Alberto Gutiérrez Chong y al maestro Eduardo Andión, al doctor Eduardo Andión, a que formaran una comisión emérita. Ellos son de los maestros más respetados en la escuela y que tienen una trayectoria académica tremenda. Y han podido ver históricamente todo lo que ha pasado en la escuela. Entonces, ellos están como una comisión a los cuales se les da todas las iniciativas, tanto de admisión como de titulación, que eso también les quiero hablar sobre el plan de titulación, que me parece que son buenas, se revisa de manera colegiada y entonces se llevan a cabo. Toda vez que hay sugerencias, que hay modificaciones, que se estudia por caso y que se delibera eso. Hemos estado aquí trabajando todos estos meses. Llevo 3 meses, ya hay cambios en la cuestión de titulación, ya hay cambios en las cuestiones que pueden ser favorables para la escuela. ¿Cómo lo vamos a saber? Comprometiéndonos como docente a hacer diagnósticos y evaluaciones, y esos diagnósticos y evaluaciones nos van a dar pie para que eso después se logre tomar otra decisión. Así es como opera. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones académicas en las que ustedes sí pueden incidir? Porque ustedes sí pueden incidir en ciertas cuestiones académicas y eso es muy importante que lo tengan muy claro, ¿no? Me parece que ustedes pueden exigir académicamente planes de estudio, los planes que entrega cada maestro de su clase, el compromiso que se genera por docente en la clase. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que me preguntaran también, bueno, no sé si me van a preguntar, o sea, sería muy bueno que me preguntaran, ¿por qué, por ejemplo, ha sido un problema que por ejemplo, tú te puedas inscribir si tienes el promedio más alto? Eso fue todo un caos. Ese es un problema académico que a ustedes sí les compete. Si un maestro no falta, si un maestro no viene, si un maestro les imparte una clase, o si repite la misma clase, o sea, ¿cuáles son esas cosas en las que ustedes sí tienen incidencia? Porque ustedes tienen que exigir, o sea, ustedes sí tienen la posibilidad de exigir que ustedes estén de la mejor manera preparados. Ustedes tienen derechos, también tienen obligaciones, y los maestros tienen derechos y también tienen obligaciones. Y en cuanto a su formación, ustedes tienen todo el derecho de exigir cuáles son los planes de estudios, la entrega de materiales didácticos, la posibilidad de que un maestro justifique sus faltas, el por qué un maestro utiliza tales temas y en su plan de trabajo viene otro, el por qué se ve lo mismo en un semestre y luego en otro y luego en otro. Todas esas cosas, por supuesto que pueden exigir, porque eso es una cuestión académica que a ustedes les compete.
Les compete especificaciones académicas para su formación, y eso es lo más importante. Ahora, por ejemplo, para todos están de acuerdo, porque eso también es una cuestión de nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes cómo evaluarían, por ejemplo, el que los que tuvieran más alto promedio fueran los primeros en inscribirse? Unos dicen, bueno, yo me esforcé un montón, yo tengo 10 todo el tiempo, si tengo 10 todo el tiempo, pues tengo que ser el primero. Pero hay otros que me dicen, bueno, la calificación no representa mi calidad de producción, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Representa el compromiso con la clase. Representa compromiso, por eso, representa compromiso con la clase, representa muchas cosas, pero ese es un acuerdo que tendrían que llegar a ustedes como alumnos, porque van a haber disensos y consensos, y la cuestión del disenso y del consenso es que justamente son las exigencias que ustedes deberían de tener claras, porque en la parte en la que les toca a nosotros formarlos a ustedes, ahí sí ustedes tienen obligaciones de exigir que se les forme de la mejor manera, sin faltas, o sea, hay toda una serie de dispositivos para que ustedes aseguren que los están evaluando correctamente, que no hay anomalías, que hay cosas que ustedes están aprendiendo y que de alguna manera corresponde y obedece a los planes de estudio que se les entregan, porque cada maestro tendría que entregarles, esto es mi plan de estudio, esto es lo que voy a ver en el semestre. Y de alguna manera, esas son las exigencias académicas que ustedes deben de tener en cuenta, porque finalmente ustedes son los que pasan por esta escuela. En algún momento en el consejo, ¿cierto, Valentina? Me preguntaban, bueno, a ver, ¿qué pasa si se mete el Ceneval al principio y no se mete al Ceneval en el último momento de egreso, ¿no? Eso se me preguntó en el consejo y decimos, bueno, a ver, fíjense, muchas de las maestrías ahorita, si alguien quisiera seguir sus estudios, muchas de las maestrías aplican Ceneval, ¿no? Eso es, híjole, es muy tremendo. A ver, hay un problema que hemos detectado, un problema académico que sí les compete a ustedes de manera importante. Resulta que muchas veces en la escuela, dependiendo con quién te metas o dependiendo con quién no te metas, llegas a tener ciertos grados de conocimientos o no. Y ha sido una cuestión que ha detonado una inquietud muy fuerte, no solamente en la comunidad estudiantil, porque esto fue dicho por la comunidad estudiantil en el consejo, sino también por maestros. ¿Dónde están las lagunas y los huecos de la enseñanza-aprendizaje que no nos están permitiendo que todos lleguen con conocimientos, por lo menos esenciales, básicos? Esas cosas son muy importantes para ustedes. No existe un instrumento del Ceneval para finalizar la carrera, ¿no? Estábamos tratando en esa vez en el consejo estábamos tratando de ver qué podíamos hacer. Si formábamos una especie de prueba, cada que salgan ustedes de una